Hola a cada uno de ustedes, la paz de Dios sea sobre sus vidas y sus familias. Y esta mañana queremos meditar, estudiar la palabra del Señor con el título El seguimiento a Jesús. Para ello vamos a estudiar el libro del Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32, donde dice: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta historia de seguimiento de la vida de un hombre llamado Leví o Mateo también es la vida, el llamamiento de un odiado, de una persona despreciada, de un cobrador de impuestos. Pero en esta mañana vamos a ver varios aspectos que se relacionan entre sí. Uno de ellos, por ejemplo, la relación entre salir y ver de Jesús. Los seres humanos de carne y hueso, el cruce de fronteras que hizo Jesús, la llamada al seguimiento, el costo del seguimiento y la solidaridad con las personas marginadas y excluidas. Vamos por el punto número 1. Jesús, para encontrarse con Leví o Mateo, tuvo que salir. Fue a orillas del lago de Galilea. Encontró a Mateo sentado en su espacio de marginado y despreciado, y allí le hizo la invitación al seguimiento. La Biblia dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Hay una estrecha relación entre salir y ver. Se nota en el relato de los evangelios. Lucas utiliza un verbo muy particular, que en griego es theomai, que es la acción de ver, indicando que se trató de una manera de ver profunda o fuera de lo común, intencional, es decir, que ve más allá de la superficie o de la epidermis. Jesús no vio a Mateo, a Leví, con los ojos que veían los demás. No lo veía con los ojos de desprecio, no lo veía con los ojos de una persona marginada. Tampoco lo vio con los ojos de ver lo que él podía ofrecer o lo que él podía dar. Jesús lo vio con unos ojos de esperanza, con unos ojos intencionales, de que Mateo, de que Leví podía llegar a ser un buen discípulo. Entonces Jesús ve a cada uno de nosotros, a nosotros también, no con los ojos humanos, no con los ojos que ven las personas, sino con unos ojos de fe, con unos ojos donde cuando nos hace llamado nos dice: yo confío en ti, yo tengo esperanza en ti, porque son sus ojos, no son nuestras miradas, ni lo que nosotros somos, ni lo que podemos ofrecer. Esta acción de Jesús plantea para la teología y la misión unos aspectos muy importantes. Ver a un despreciado. Se tiene que salir de la comodidad del mundo en la que uno está situado, rompiendo con los prejuicios sociales, culturales, religiosos, que nos impiden ver la realidad de toda su crudeza e insulto al Dios de la vida. Jesús no fue un religioso balconizado, no fue un predicador de asiento de escritorio, no fue uno de aquellos que observan las realidades de su cómoda posición, sino que se atrevió a salir, se atrevió a bajar para identificarse y comprometerse con personas como un odiado y despreciado cobrador de impuestos. Mire, Jesús fue un hombre del camino, uno de aquellos para quien el ser humano concreto tiene más valor que los prejuicios que desfiguran el propósito liberador y humanizador de Dios. Fue en el camino en donde encontró a sus discípulos y les hizo el llamado al seguimiento. Fue en la cotidianidad de la vida que se relacionó con ellos. Entonces la práctica misionera, el discipulador, para que sea contextual, eficaz, pertinente, eficiente, tiene que hundir sus raíces en el marco temporal en el que los marginados, excluidos, sueñan, luchan, lloran y se alegran. Jesús tuvo que salir.
Jesús tuvo que ir, mirar, ver y llamar. De la misma manera nosotros como discipuladores hoy en día, como ministros del Señor, tenemos que salir, ver la necesidad, dónde está la gente, cuáles son sus luchas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, para ahí hacer un discipulado eficaz, eficiente, y no esperar que vengan a la iglesia o esperar que ellos sean quienes lleguen hacia donde estamos nosotros. En el caso de Leví o Mateo, los seres humanos no son cuerpos anónimos, sin identidad precisa, sin historia de vida o sin lazos familiares o relaciones humanas significativas. Todos los seres humanos, cualquiera sea la realidad en la que se encuentran, tienen una historia personal, tienen raíces familiares, tienen rostro definido y necesidades materiales y espirituales específicas. Esta fue precisamente la condición de Mateo. Tenía un nombre, Leví, Mateo, una nacionalidad, tenía un oficio, cobrador de impuestos, tenía lazos familiares conocidos. No era un nadie, aunque así lo trataban, ni un personaje anónimo. Los demás, con sus contemporáneos judíos, ¿cómo le miraban a Mateo, a Leví? Con desprecio, con enojo, con rechazo. Pero Jesús no lo vio de esa manera. Jesús, cuando lo vio, lo trató, lo valoró bien como un ser humano digno de ser amado, de ser invitado a formar parte de la comunidad mesiánica que él estaba comenzando. Es decir, mire, Jesús rompió con todo aquello que había convertido a Mateo en un desperdicio social, en una escoria social, debido a su condición de funcionario del Imperio Romano, traidor de su pueblo, extorsionador y ladrón. Una pregunta para nosotros hoy en día. ¿Somos pastores, misioneros, de balcón o del camino? ¿Cómo vemos, cómo valoramos y tratamos a las personas que están condenadas muchas veces al desperdicio, al marginamiento en las sociedades en las que nos encontramos? ¿Somos capaces de salir y ver o nos quedamos en el escritorio poniendo ahí nuestros eslogan de tal hora a tal hora atención, de tal hora a tal hora consejería, y si no vienen, no salimos a buscar? En la misión, en el discipulado, nosotros como pastores, para cambiar esas situaciones de opresión, tenemos que insertarnos en la realidad material que se tiene que cambiar y sintonizar con el pueblo de a pie. Esto no será posible si no conocemos su lenguaje, si no conocemos la forma en que se relaciona, si no conocemos sus luchas, sus esperanzas. No podemos tener un trabajo ministerial efectivo si no vamos con ellos, si no nos relacionamos con ellos, si no entendemos lo que ellos están viviendo como personas. La misión, el pastorado, exige cruce de fronteras. Esto fue lo que hizo Jesús cuando encontró a Mateo. Él cruzó toda frontera social, religiosa, que estaban vedadas en su tiempo, sabiendo que Mateo era considerado un traidor, un extorsionador, un ladrón, un despreciable personaje. Mire, lo buscó y le invitó a dejar su trabajo habitual y a integrarse en la comunidad mesiánica. Jesús sabía que no podía relacionarse con un pecador público. Él conocía las tradiciones, él conocía los reglamentos y los lineamientos de esa época. Menos entrar a su casa y menos aún intimar con él y con otros despreciables como él. Pero lo hizo, cuestionando así los prejuicios socialmente aceptados de su tiempo. Y los fariseos se preguntaban y decían, ¿por qué come y bebe con los pecadores? Había una religiosidad tal y había un tal desprecio a estas personas que estaba bien enraizado en la cotidianidad, en la cultura de esta sociedad de este tiempo. Pero Jesús rompió con eso. Jesús se fue más allá y miró a Mateo con unos ojos de esperanza. ¿Qué muestra esta acción? Que no fue nada casual. Fue intencional. Apuntaba a dejar claramente establecido que en su comunidad de discípulos todos eran aceptados, incluso un marginado como Mateo. Hoy en día todos pueden venir a la comunidad de discípulos del Señor Jesús. Todos pueden venir a formar parte de su iglesia. Nadie está afuera de esta comunidad.
La demanda es clara. Cuando se cruza fronteras, el riesgo es una inserción profunda en las avenidas en las cuales caminan los pobres, los marginados, los indefensos, los desposeídos. En otras palabras, una conversión al mundo de los desválidos. Conversación que se expresa en una transformación radical del estilo de vida. Entonces la exigencia es cruce de todas las fronteras que separan a las personas, entre ellas las subculturas presentes en nuestras sociedades. Es decir, nadie queda fuera de esta comunidad de discípulos, nadie puede quedar afuera de lo que Jesús ha venido a hacer con cada uno de nosotros. Ahora, la llamada al seguimiento tiene lugar en el espacio en que Mateo pasaba la mayor parte del tiempo, es decir, sentado en la mesa de los tributos. La iniciativa es la llamada al seguimiento, siempre la tiene Jesús. Nadie ha venido a la comunidad de discípulos, a la iglesia, por iniciativa propia. Todos hemos venido por iniciativa de Él. Jesús escogió deliberadamente a Mateo. Las palabras utilizadas en el relato, akolouthei moi, sígueme, indican que no se trataba de una invitación ocasional, no era una opción o que se podía postergar. Es decir, fue un imperativo, sígueme. ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? La respuesta de Mateo expresa la reputación que tenía Jesús como la disposición de Mateo. Esta persona salía así del desperdicio social para incorporarse a una comunidad de iguales, de pares. La llamada de Jesús tenía como relato la redención social de este odiado y despreciado publicano. Él pasaba de ser un desperdicio social, una escoria social, a ser una persona con valor y dignidad como los otros discípulos de Jesús. Es decir, de esa manera la comunidad de Jesús se convierte en una sociedad alternativa que dignifica a seres humanos como Mateo y que camina en dirección contraria a la sociedad circundante. ¿Cómo estamos nosotros como discipuladores, como misioneros, como personas que llevamos el Evangelio? ¿Estamos cruzando estas fronteras? ¿Dignificamos a las personas? ¿Estamos demostrando que hay amor, unidad, misericordia en nuestras comunidades? ¿O cuando vienen acá los ricos, acá los pobres, acá la otra clase social? La comunidad de discípulos es una comunidad de iguales, de pares, y así tenemos que seguir viviendo. El seguimiento a Jesús tiene un costo preciso. Para Mateo significó dejar su oficio de cobrador de impuestos, reorientar su vida y comenzar un peregrinaje colectivo con los otros discípulos que habían sido marginados como él. Dejó su oficio lucrativo de cobrador de impuestos, renunció a lo que más amaba, el dinero, y tuvo que dejar a un lado todo apego exagerado por los bienes materiales. El seguimiento a Jesús entonces demanda renunciar al círculo vital que nos proporciona seguridad y nos da un nombre, prestigio y poder temporal. ¿Estás dispuesto a renunciar, a dejar todo esto por seguir a Jesús? El desafío es preguntarnos a qué tenemos que renunciar o a qué hemos renunciado. Preguntarnos también si estamos utilizando el Evangelio y la iglesia como una mercancía para obtener recursos económicos, ganar prestigio o acceder a los espacios de poder. Y en este tiempo necesitamos preguntarnos, ¿para qué estamos? Y como pastores, ¿cómo estamos conduciendo la iglesia, manejando la iglesia como una mercancía? Como ha salido hoy en día la teología de la prosperidad, todo es dinero, todo es dinero. Y si uno no tiene dinero, está esclavizado por el pecado. Y si uno se enferma, es por el pecado. Y todo está relacionado con eso y dinero. Preguntémonos hoy en día, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro seguimiento? El seguimiento a Jesús es riesgo, es renuncia, es apostar por una vida distinta a la que nos ofrece la sociedad circundante. La solidaridad activa, visible con los sectores sociales ignorados por la historia, destaca también en el relato de la invitación al seguimiento a Mateo. Mateo, en señal de gratitud, invitó a Jesús a su casa. Hizo un banquete, invitó a otros como él a esa fiesta. Jesús aceptó la invitación.
entró a la casa de un conocido pecador público, se sentó a la mesa con otros pecadores e intimó con ellos. Las acciones de Jesús provocaron la irada crítica de los religiosos que no toleraban que un Galileo cuestione sus reglas, sus costumbres socialmente aceptadas de marginación y exclusión. La pregunta hoy en día para nosotros es: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a identificarnos visiblemente con los marginados y excluidos de este mundo? ¿A qué tenemos que renunciar nosotros como misioneros, pastores, discipuladores, para asociarnos con aquellos que están en el desván de las relaciones sociales? ¿Estamos dispuestos a asumir el costo del seguimiento a Jesús en nuestros contextos de misión particulares? Ese es el seguimiento. Ese es el seguimiento a Jesús. Él tuvo la iniciativa, salió y vio y lo llamó. Mateo decidió seguirlo, dejar muchas cosas que le daban identidad y riqueza, pero vino a formar parte de una comunidad de iguales, de pares. Y hoy en día la pregunta para nosotros: ¿hasta qué punto nosotros como pastores, discipuladores, maestros, misioneros estamos dispuestos a bajarnos, a salir y ver nuestra realidad social y ver las necesidades que tienen hoy las personas? Queremos bendecir tu vida, orar por ti, que Dios sea ayudándote. Y recuerda, la iniciativa de llamado a la comunidad de Jesús la tuvo Jesús. No eres tú, no fueron los misioneros, los pastores. Él la tuvo, Él te buscó. Él salió y te vio y te llamó. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a los que están mirando este video, este mensaje en esta mañana. Tú nos has llamado, tú nos has sacado del pecado, tú nos has sacado de lo que nosotros estábamos y teníamos, y nos pusiste en tu comunidad de discípulos, de iguales, de pares, donde no hay clase, donde no hay jerarquía. Ayúdanos a que como iglesia hoy en día demostremos, Señor, que nosotros somos seguidores tuyos fieles y verdaderos, y que estemos dispuestos a renunciar a muchas cosas y a identificarnos con la realidad social en la que está mucha gente, de marginación, de desprecio, de olvidarse de ellos. Y ayúdanos a reintegrarlos socialmente y a darles una mejor calidad de vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos también por los doctores, enfermeros, por los policías, por los militares en este tiempo, por nuestras autoridades, presidentes, gobernadores, alcaldes, Señor. Dale sabiduría y tu misericordia y tu salvación los alcance a ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Soy el pastor Douglas Paredes de Casa de Paz. Queremos mandar un abrazo, muchas bendiciones a cada uno de ustedes donde se encuentren. Paz sea sobre su vida.